hasta el cuello, sí. hasta el cuello. Impresionante. Bueno, pero vamos también al siguiente tema que estábamos comentando, que era... Hubo ayer un reportaje en Panorama en el que se anunciaba que la empresa del presidente Vizcarra, que es ingeniero, que tenía una empresa conformada con su hermano, prestó servicios, ¿no es cierto?, al consorcio que se encargaba de la interoceánica. La crítica que se le hace es que el presidente Vizcarra se le hizo una pregunta en este sentido hace tiempo y él dijo que sus empresas no habían tenido ninguna relación con con la empresa Odebrecht. ¿Se puede considerar esto una mentira? ¿Se puede considerar que el presidente faltó a la verdad? ¿Cuál es la respuesta que hemos tenido de Palacio de Gobierno? ¿La tenemos, Catalina? La confusión o duda se ha generado en base a una conferencia de prensa que dimos nosotros la semana pasada. Recuerden ustedes que nosotros convocamos a la prensa a Palacio de Gobierno para anunciar la promulgación de 3 proyectos de reforma constitucional que habían sido estos proyectos de reforma constitucional aprobados en referéndum. Entonces, ese fue el motivo. Y luego, en una de las preguntas, hubo una pregunta concreta. Nos preguntaron si cuando yo trabajaba como parte integrante de la empresa CM Vizcarra, habíamos hecho algún contrato con Odebrecht. Yo fui concreto y categórico que no, y lo reafirmo. Ese presidente ya se había informado a la prensa sobre este tema. Así es, efectivamente, lo que somos claros y hay que decirlo con absoluta transparencia, que la empresa CM Vizcarra, de la cual yo formé parte, porque yo actualmente ya no formo parte de la empresa, desde que asumí la presidencia de la República en marzo del año pasado, inmediatamente me retiré por completo de la empresa. Sin embargo, hace 12 años, donde yo era parte de la empresa, dio servicios de alquiler de maquinaria a algunas empresas que hicieron la carretera interoceánica sur, pero a ninguna fue la empresa Odebrecht. Atendió a algunos consorcios, algunas empresas, en su requerimiento como parte de los cientos y quizás miles de proveedores que sirvieron con bienes, con servicios a los proyectos de este contrato que se hizo hace más de 10 años. El presidente ya se había informado sobre este caso en y la además, conferencia de prensa que brindó usted. Además es información pública. Cualquier ciudadano puede acceder al rubro de clientes que hayan tenido todas las empresas y se puede verificar que la empresa CM Vizcarra nunca ha tenido como un cliente a la empresa Odebrecht. Bueno, lo hemos dicho acá y lo seguiremos repitiendo, todo lo que se tenga que investigar, que se investigue, pero también que hay que hacer algunas precisiones. Hay una diferencia entre una empresa consorciada y hay una diferencia entre un proveedor, ¿no es cierto? Yo diría que de acuerdo al momento en que se producen los hechos, en el caso del presidente no hay ninguna responsabilidad administrativa, penal ni política. Lo que sucede es el santo temor a haberse involucrado de manera indirecta con una empresa que hoy, a los ojos de los peruanos, es impresentable. Y ese es, creo, el tema de fondo. Claro, cualquiera que vea su nombre asociado a Odebrecht parece haber cometido un gran pecado. Y creo que eso es lo que el presidente ha tratado de cuidar. De todas maneras, que la investigación se haga para ver cuáles son las repercusiones, ahora, pero en el fondo pareciera no haber un delito, ¿no? En la comisión de fiscalización, yo le doy la razón totalmente al presidente. Y el asunto era tan absurdo que se planteó una comisión de investigación para ese tema y fue rechazada por unanimidad. ¿Y por qué? Porque, como bien ha señalado Víctor, en primer lugar estamos hablando de hace 12 años, cuando este consorcio u Odebrecht, sea lo que sea, era una empresa que era uno de los principales contratantes en el país. El presidente no era funcionario público, no era ni presidente del gobierno regional, ni mucho menos presidente de la República, y contrata con un consorcio. En segundo lugar, estamos hablando de información que es pública, es decir, que no ha sido descubierta así de manera soterrada, ¿no? Claro. Es una cuestión no se ha descubierto un papel secreto. Un papel secreto. Y yo creo que desde ese punto de vista el presidente está en toda la razón en señalar que no tuvo ningún tipo de contrato con Odebrecht. Hace 12 años, cualquier empresario, cualquier político... Quería trabajar con Odebrecht. Y además, creo que hay un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Cuando se ha visto la legislación para ver si Odebrecht se queda o no se queda en el Perú, etcétera, una de las grandes preocupaciones era que no se rompiera la cadena de pago con los proveedores. Es decir, al proveedor no se le consideraba culpable, sino víctima, ¿no es cierto? Exacto. En ese sentido, la empresa del señor Vizcarra, que no creo que haya tenido ningún problema de pago porque le deben haber pagado en su momento, porque Odebrecht está Y además quebrado estamos recién hablando ahora, de 350.000 soles grupo, en ¿no? 5 contratos.
350.000 soles de un total de 6.000 millones. O sea, Sí, pues, claro. es una cantidad ínfima, es una pequeñísima empresa y como ha señalado Víctor, y que en un momento fue uno de los principales contratantes del Perú. Entonces, no hay ningún delito, no hay nada ilegal y el presidente está en lo correcto. No pasa una anécdota. No, y recordemos, creo que ese punto es importante dejar en claro que los proveedores, en la mayoría de los casos, por estos actos de corrupción están siendo víctimas porque ofrecieron servicios y no les han pagado, y ese es uno de los grandes Así problemas es. que hay que resolver, por los cuales se dice es importante que la empresa siga trabajando, aunque nos dé repelús a todos que Odebrecht siga en el Perú, ¿no? Eso no puedo decirle que se vaya, pero efectivamente se necesita que se le pague. No puedo decirle que se vaya, pero efectivamente se necesita que se le pague a muchísima gente. Bueno, entonces no va a haber investigación al respecto en el Congreso. Se rechazó por unanimidad. Por unanimidad, y ahí queda, el asunto. Muy bien, ahora vamos a asistir probablemente a más denuncias y más destapes de este tipo, ¿no? Porque hay un halo como de sospecha en general en la población, ¿no? En los medios, en general. Hay una vocación por escarbar en el pasado, para tratar de encontrar lo que sea, con tal de dañar, En cierta medida deberíamos respirar profundo, ¿no? Y calmarnos un poco. Un poco, yo creo porque que la sí. verdad es que En estamos todos los con una vorágine que a veces hace daño a la propia marcha del país, ¿no? Y eso afecta directamente a la confianza en los inversionistas. Yo creo que el gobierno está haciendo esfuerzos para recuperar esa confianza, que vuelva a la inversión. Y por otro lado, también tenemos que actuar de manera más tranquila ante eventos como el que se viene. El acuerdo con Odebrecht, que va a significar gran cantidad de información, y eso va a llegar dentro de 2 meses aproximadamente, ¿no? Recordemos que una de las acusaciones que se le ha aprobado a Chávarri es justamente tratar de interrumpir o entorpecer ese acuerdo con Odebrecht, ¿no? Porque nos gustará o no el acuerdo, pero no hay forma de conseguir la información si no se llega por esa vía, ¿no? Para manejar hay que mirar el espejo retrovisor, pero teniendo la mirada centralmente hacia adelante, que eso es lo que nos está faltando. Ahora, el acuerdo no significa que uno va a ser benevolente con Odebrecht. El acuerdo significa de que ellos van a brindar información y va a haber cierto acotamiento a las obras que ya tienen en marcha y que representan medio punto del PIB. Entonces, nosotros tenemos la obligación de no romper con esa cadena de pago, garantizar de que continúan las obras, pues de lo contrario sería dinero perdido, pero eso no significa un cheque en blanco para Odebrecht. Por supuesto, por supuesto. Además, tú no haces quebrar a quien te dé plata, pues, o sea, necesitas que te pague y que después lo botas, pero primero que te pague. Esa es un poco la lógica del acuerdo, aunque repito, todos tenemos ganas de no ver a Odebrecht nunca más, pero acá hay que pensar con cabeza fría. Tenemos para cerrar, Catalina, la caricatura del día que le hemos escogido el día de hoy. Viene del diario El Comercio de nuestro querido amigo Andrés Ederi. Ahí está, para darle un toque internacional a nuestro cierre de programa. Maduro que acaba de juramentar en las condiciones más antidemocráticas y que está metido en un lío enorme, haciendo repetir al periquito: Vizcarra dictador, Vizcarra dictador. ¿Será